presenten como vos primero, después Sí. yo las Sí, presento a las dos. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con el Ateneo de hoy. Tenemos el gusto de que el Servicio de Reumatología nos va a hablar de una entidad nueva, de reciente descripción, que es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19. Ustedes saben que el servicio de reumatología de este hospital es un servicio de referencia, tiene seguimiento de muchos pacientes. La doctora Graciela Espada, que no me voy a extender en presentaciones, pero ustedes saben que es chairman en reumatología, referente en todo, digamos, nivel en la especialidad. Nos van a hacer un repaso y en realidad una información probablemente que no conocemos porque es algo nuevo, así que los voy a dejar con ella y con la doctora Álvarez, que es médica de planta del servicio. Le vamos a dar la bienvenida a todos los que nos están siguiendo desde otros hospitales y desde el interior del país. Les vamos a pedir también a las doctoras de reumatología que después nos compartan los datos de contacto del servicio, como para, bueno, tener una referencia de dónde poder consultar a sus pacientes. Y los dejo con la doctora Espada, que nos va a hacer la presentación del Ateneo. Hola, buenos días a todos. Es muy difícil estar hablando acá sola con una computadora. Espero después verse que voy a encontrarme con algunos amigos míos. La idea de hoy era mostrarles o introducirnos todos en este nuevo síndrome asociado a COVID. Estos son mis conflictos de interés que precisamente los puse porque en algunos subtipos de estas enfermedades utilizamos tratamientos biológicos y hemos trabajado en investigación con alguno de ellos. Y esto que no es un conflicto de interés, pero tiene que ver como ser miembros de algunas sociedades donde básicamente lo que vemos son niños inflamados, despertó activamente nuestro interés cuando empezamos a ver que los pacientes que tenían COVID se inflamaban. Esta es la bibliografía. En realidad cada slide va a tener su bibliografía abajo, pero esto nos parece que es la bibliografía más importante que ustedes pueden revisar. La última es la última data sobre arriba de 180 niños que tienen este síndrome de inflamación multisistémica. Y esta fue mi primera conexión con un paciente COVID. Como les mostraba, yo trabajo con ciertos grupos en Estados Unidos y en Europa, y esta fue mi primera conexión. Un reumatólogo y clínico de adultos de España que me comenta por WhatsApp: mira, tengo este varón de 40 años, previamente sano, sin ninguna comorbilidad, lleva 28 días de ARM, mira cómo están los pulmones de este paciente. Además de esto, el paciente hizo un síndrome de activación macrofágica y en las biopsias aparecen lesiones parecidas a la proteinosis alveolar, como vemos en algunas enfermedades reumáticas o como vemos en algunas interferonopatías. Después de esto, Julián Fernández envía ese paper, que lo van a poder leer porque está en prensa en este momento, donde nos muestra cómo el COVID puede ser considerado como una enfermedad autoinflamatoria secundaria, y uno lo mira, es como mirar a este germen, es mirarse en el espejo de esas enfermedades. La idea es que sepan que no es lo mismo infectarse por COVID que infectarse por cualquier otro virus respiratorio. Básicamente el COVID lo que hace es no permitirnos que el interferón actúe, ¿sí?, en defensa nuestra del huésped, así como las células efectoras, y lo que hacen además es producir una fuerte expresión de citoquinas. Básicamente eso diferencia a la infección de COVID del resto de las infecciones respiratorias. Esta va a ser la agenda, no se asusten, vamos a tratar de, para que tengan idea, de definir de qué se trata este PIMS o MIMS, como se llama, cómo son las características clínicas. Marcela hizo una excelente revisión
de lo que para nosotros es fundamental, que es entender por qué se producen las enfermedades, aunque todavía no tengan un nombre propio. Vamos a contarles algo de abordaje terapéutico, qué tendría que hacer un reumatólogo aquí, algo de guías, que esto puede servir a los infectólogos y a los pediatras que siguen niños con enfermedades reumáticas, y cuántos pacientes se han infectado teniendo reuma de COVID-19. Esto es si uno intenta hacer una búsqueda en PubMed o en Lilacs, que los invito a que busquen Lilacs porque ya Bolivia, Chile, Ecuador han reportado inflamación multisistémica asociada a COVID. Ahí tienen las que serían las keywords o palabras claras, ya ven que son acrónimos del inglés, y si uno quiere ser más amplio y buscar a ver qué pasa, tiene que utilizar entonces las palabras tormentas de citoquina, inflamación y síndrome MAS-like. Si uno utiliza solamente los acrónimos que están en negritas, hay alrededor de 40 papers que hablan de este síndrome inflamatorio multisistémico. Cuando charlamos esto con Marcela, yo le decía no hacer tanto hincapié en la nomenclatura, porque cuando uno trata de nomenclar algo, ¿sí? Y al menos esto es lo que hacemos en reumatología, uno trata de que ese nombre que uno le ponga a este síndrome, que claramente se diferencia de otros, ahora lo van a ver, tiene que ser comprensible, y frente a este síndrome inflamatorio, saber si es el mismo que ocurre en los adultos, lo que ocurre en pediatría. El segundo intento para nomenclar algo es saber qué tratamiento merece, poder hacer guías de tratamiento y además, como a veces los tratamientos son caros, poder incluir a los seguros médicos. Y el punto más importante que me parece hoy frente a esta pandemia es tratar de colaborar en investigación con todos los países, sobre todo de Latinoamérica, para ver no solo cuál es el nombre real de este síndrome, cuál es su fisiopatogenia, sino además cuál es su tratamiento. Y cuando uno habla de enfermedades, y sigo hablando como reumatóloga, pero metida en el COVID, ahí lo ven al COVID, uno sabe que tiene un niño con un fenotipo de enfermedad inflamatoria, que van a ver que hay como 4 fenotipos: enfermedad de Kawasaki, Kawasaki con shock tóxico, y esta enfermedad multisistémica inflamatoria, donde sin duda la genética va a ayudar a decirnos qué tipo de enfermedad ese paciente está predispuesto. Si uno mira el medio ambiente de estos pacientes, estoy hablando de niños ahora en COVID, básicamente como factores de riesgo, ¿pasa algo? Perdón. Como factores de riesgo lo que está descrito es la obesidad o los niños muy pequeños para desarrollar enfermedades inflamatorias, pero lo más importante para definir una enfermedad es conocer los mecanismos fisiopatogénicos, que esa es un poco la tarea que le hemos encomendado a Marcela. Ver cuáles son los mecanismos moleculares, cuáles son los disparadores de respuestas autoinmunes y autoinflamatorias, si existe una predisposición genética para que los niños desarrollen este síndrome de inflamación multisistémica, y si los mecanismos de alta concentración de citoquinas son iguales en pediatría que en el adulto. Esta es una revisión muy importante que le hace una reumatóloga de harta experiencia, donde ella empieza contando, y estos son los números que a uno le suenan difíciles de entender, como una pandemia donde la infección en general es leve en la mayoría, hay entre un 1 y un 2% de pacientes que tienen morbilidad y mortalidad asociado a distrés respiratorio severo, a tormenta de citoquinas. La segunda pregunta que se hace es esa OSEN, es ¿qué hace un reumatólogo pediatra? Y lo que hace es participar del equipo que sin duda debe ser multidisciplinario para el manejo de la inmunosupresión, y además porque el reumatólogo está atento a un grupo de pacientes inmunosuprimidos y con enfermedades crónicas. ¿Por qué los niños se afectan menos? Es lo que ella se plantea antes de entrar a hablar de PIMS. Ella cree que porque los niños tienen menos comorbilidades, fuman menos, tienen menos posibilidad de viajar, hay menos obesidad, ¿sí? Porque el tracto superior de los niños está colonizado con otros microorganismos que compiten con el SARS, porque los niños tienen una respuesta innata más robusta, obviamente los que no enferman, no los que vamos a hablar hoy, pueden eliminar el virus, y falta de respuesta adaptativa
quizá los patrones de expresión de los receptores de ACE son diferentes a los adultos. Hay un tema que los pediatras seguros ya lo deben haber revisado, de cierto efecto protector de algunas vacunas como MMR y BCG sobre la pandemia, ¿sí? Y los hallazgos de COVID, que esto es algo que nos preocupa sobremanera a los reumatólogos, muchas veces simulan enfermedades reumáticas, como pueden ser el lupus eritematoso sistémico, un síndrome de activación macrofágica o enfermedades autoinflamatorias. Este slide, que yo creo que todo el mundo que habló de COVID lo ha mostrado, básicamente yo lo muestro para centrarlos, no sé si funciona el cursor acá, para centrarlos, que hoy vamos a hablar básicamente de lo que sucede en la tercera fase de esta cronología, cuando ese paciente, en este caso nuestro niño, está hiperinflamado. Esto es lo que hizo a la OMS que se esté preguntando la redefinición de cuál es el caso o la definición de un niño con COVID. Y esta sería la definición de lo que se considera un PIMS, y discúlpenme, en razón del tiempo voy a hablar con siglas, ya al principio les mostré qué significa el acrónimo, y el PIMS, según la Organización Mundial de la Salud, llama a aquel cuadro clínico que sucede en niños y adolescentes que suelen tener fiebre de más de 3 días, más 2 de las siguientes manifestaciones: rash, conjuntivitis no purulenta o mucositis, como se ve en Kawasaki, hipotensión o shock, disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis, anormalidades coronarias, evidencia de coagulopatía y alteraciones gastrointestinales agudas, 2 de ellas más fiebre, y además elevados marcadores de inflamación. Básicamente ellos consideran PCR, eritrosedimentación, procalcitonina, por supuesto teniendo evidencia de infección por COVID, ya sea por algunas de esas técnicas o contacto. Y hay que considerar la posibilidad de estar frente a esta enfermedad multisistémica inflamatoria frente a un niño que tenga Kawasaki típico, atípico o síndrome de shock tóxico en estos momentos. También es así como el CDC lo ha definido a esta entidad que ellos llaman MIS, como a todo individuo menor de 21 años que tenga fiebre, que esté inflamado. Ellos agregan el punto de que ese paciente esté hospitalizado y que tenga además compromiso de más de 2 órganos, que ustedes los ven listados ahí, sumado a la presencia positiva de infección por SARS, ya sea por PCR, serología o búsqueda de antígenos o contacto con COVID, por lo menos 4 semanas previas a esta enfermedad. Por eso es que nosotros hablamos de enfermedad post-infecciosa. Como comentarios adicionales, recordar que algunos de estos pacientes pueden reunir criterios para enfermedad de Kawasaki, pero si reúnen los criterios que mencioné acá arriba, deben ser referidos como portadores de enfermedad multisistémica inflamatoria. Y si un paciente en pediatría muere en evidencia de infección por COVID, siempre considerar que pudo haber padecido este síndrome inflamatorio. Perdón, hago una pregunta. ¿Yo puedo bajar esto que... Discúlpenme. ¿Cuáles serían las características clínicas? ¿Sí? Esto está bien pediátrico antes de que pasemos a lo molecular, que quizás sea un poquitito más complicado, ¿sí? He tomado como ejemplo, no el último paper, sino creo que el 4º o 5º paper que apareció, que fue publicado en Inglaterra, sobre 58 niños en 8 centros, que lo que hicieron fue tomar esos 58 niños que enfermaron de esto entre marzo y mayo de este año, y lo compararon históricamente con niños que tenían además enfermedad de Kawasaki, Kawasaki más shock tóxico o síndrome de shock tóxico. Lo que vieron que los niños que tenían COVID eran generalmente mayores de 9 años, o esa era la edad promedia, generalmente eran niñas, tenían síndrome de distrés respiratorio agudo ligado a COVID, tenían fiebre, inflamación y disfunción orgánica, como nombré recién, el 100% tenía síntomas no específicos, y esto no significa que tenemos que quedarnos tranquilos frente a ellos, odinofagia, cefalea,
El dolor abdominal fue dominante en la mitad de la serie, y además, como ustedes ven, tenían rash, inyección conjuntival, adenopatías. El 50% ingresaba a terapia por shock e hipotensión, y de los 29 niños que ingresaban a terapia, 23 estaban en asistencia respiratoria mecánica, a pesar de que un cuarto de ellos reunía los criterios para enfermedad de Kawasaki, eran portadores de esta enfermedad inflamatoria multisistémica. 14% de ellos desarrollaron enfermedades de anomalías coronarias y 25% de ellos desarrollaron enfermedad renal. Estas son fotos de colección, a pesar de que creo que saben que en este hospital y en terapia intensiva han estado internados 2 niños con PIMS. He tomado fotos de colección, no son fotos de los pacientes, donde arriba ven una niña que tenía lesiones muy parecidas a las que se ven en un Kawasaki, ¿sí? Y abajo una necrolisis epidérmica y estas lesiones de Sabañones Light, que son muy típicas para nosotros, los reumatólogos, de enfermedades autoinflamatorias, pero son también muy típicas de enfermedad por COVID. Siguiendo esos 58 pacientes, y para que no se pierdan en lo que les digo, miren solamente lo que está marcado en rojo, ¿sí? Estos 58 pacientes en general tenían una edad más alta que los niños con Kawasaki, con shock o shock tóxico. Cuando miraban el laboratorio de estos pacientes, básicamente estos niños hiperinflamados tenían linfopenia versus los otros 3 grupos. Cuando miraba el conteo plaquetario, tenían plaquetopenia versus los otros 3 grupos. Cuando mirábamos troponina y dímero D, estaba mucho más alta cuando se comparaba con Kawasaki y con shock tóxico. Y a propósito, he dejado en verde qué sucedía con la PCR y la ferritina, que estaban sensiblemente altas cuando uno los compara con niños que tienen Kawasaki o que tienen shock tóxico. Y cuando un reumatólogo mira la proteína C reactiva o mira la ferritina, uno rápidamente está mirando citoquinas que tienen que ver en la inflamación, y esas citoquinas, que son pequeñas proteínas, son la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Y cuando uno mira ferritina, básicamente mira un complejo proteico como es el inflamosoma, y está pensando de que esos niños sin dudas van a estar inflamados o hiperinflamados. La primera alerta de este síndrome fue en abril del 2020, ¿sí? Se dio posterior al pico del adulto, ¿sí? Cuando el adulto aplanaba, los niños se enfermaban. ¿Qué pasaba cuando buscaban serología? La PCR era negativa, ¿sí? En la mayoría, solamente el 25% tuvo PCR positiva, y por serología, fíjense cómo el 86% tenían anticuerpos IgG para COVID. La raza, esta descripción que se hizo fue más en raza negra primero y luego en hispánica. La mortalidad fue de un paciente sobre 58, la mayoría no tenía patología previa, y cuando intentaron ver qué comorbilidad asociaban estos niños, la comorbilidad que hallaron fue la obesidad. Es por eso les marqué la ferritina, y la ferritina elevada y formando parte de la patogenia del COVID hizo que algunos autores ingresen al COVID dentro de los considerados síndromes de hiperferritinemia. Estos síndromes básicamente son síndromes de hiperinflamación, donde hay una tormenta de citoquinas, donde hay fallas multiorgánicas y donde generalmente se tratan con las mismas drogas inmunosupresoras que se tratan otras enfermedades. Ustedes van a ver que tienen un recuadro en rojo, que ahí les hablo de COVID, y los marqué otro recuadro en verde, que les hablo de lo que sería el síndrome de activación macrofágica que ven, por ejemplo, en un niñito que tiene artritis sistémica. Algunas diferencias. Los valores de ferritina son mucho más altos en los niños con artritis sistémica que lo que es en COVID, ¿sí? Por lo tanto, una ferritina de 600 en COVID nos tiene que llamar la atención. No voy a esperar una ferritina de 10.000 como quizá espero en un niño que tiene un síndrome de activación macrofágica secundario. Otro punto importante es cuando voy a ver laboratorio comparando estos 4 o 5 síndromes
de hiperferritinemia es que cuando miro la eritrosedimentación y la PCR, estos siguen siendo altos en una infección por COVID, pero cuando un niño con síndrome de activación macrofágica empieza a estar activo del mismo, lo que baja es la eritrosedimentación por hipofibrinogénemia y lo que se eleva es la proteína C reactiva. Esa es una diferencia importante. La otra diferencia importante es que los pacientes con COVID tienen, al menos en las series reportadas, más plaquetopenia que los niños que tienen síndrome de activación macrofágica secundaria. Es por eso que estos pacientes ingresan en esta publicación, que es muy, muy linda, en lo que se llama síndrome de tormentas de citoquinas, ¿sí? Que son entidades, donde voy a marcar acá, las que vemos los pediatras, básicamente los terapistas ven esta entidad asociada a infección, los hematólogos ven en HLH esto, los reumatólogos sin duda vemos esta tormenta de citoquina asociada a artritis sistémica, y ahora el COVID se ha puesto, ¿sí?, como otro síndrome de tormenta de citoquinas, al igual que otros gérmenes, aunque no funciona de la misma manera, como el asociado a influenza o el asociado a Epstein-Barr virus. Y ahora sí, para darle lugar a Marcela, lo más importante para hablar de esta entidad, así la voy a llamar, es comprender los mecanismos inmunes involucrados en la infección por SARS-2. Lo que nos va a permitir son varias cosas, al menos a mi juicio. Primero es reconocer los diferentes escenarios clínicos. No todo es lo mismo, ¿sí? Un niño que tiene conjuntivitis, mucosas y rash, no solamente hay que pensar en Kawasaki el día de hoy. Conocer los mecanismos nos va a permitir ver y realizar un tratamiento dirigido y oportuno. De ahí este dibujito que les he puesto ahí, y seguramente evitar un daño residual. Esto es fundamental para los reumatólogos. Si yo conozco cuál es el mecanismo patogénico, puedo hacer un tratamiento dirigido al mismo, lo que voy a hacer es disminuir daño. Y eso es fundamental. La dejo a Marcela entonces para seguir con la charla. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora voy a hablar más que nada de la infección del COVID, ¿sí? En la infección por COVID-19 encontramos que los pacientes se pueden presentar con diferentes clínicas, ¿sí? Esto lo que hace más o menos es un resumen de los diferentes estadios y cómo clínicamente los pacientes pueden evolucionar a una forma más severa de presentación. Sin embargo, en pediatría, como vemos que está descrito, ¿sí?, más del 95% de los pacientes tienen formas leves o compromisos respiratorios inespecíficos que no requieren oxígeno y que con una respuesta en la fase, esto lo vemos más que nada en la fase de respuesta viral inicialmente, y resuelven con una buena respuesta adecuada del huésped. Sin embargo, hay un 5% de los pacientes que desarrollan, por ejemplo, neumonía con hipoxemia, son formas graves, y estos pueden evolucionar a formas críticas, alrededor del 1% en shock, síndrome de dificultad respiratoria, hasta el pico máximo de inflamación, que es la tormenta de citoquinas. Más que nada nosotros nos vamos a enfocar en esta parte, ¿sí?, en el estado de hiperinflamación, y es donde desde el aspecto reumatológico podemos dar nuestro mayor aporte. Entonces, una pregunta sería, ¿por qué existe un subgrupo de pacientes con COVID que evolucionan con una enfermedad grave, o sea, se hiperinflaman? Hay dos factores que son importantes. Uno tiene que ver con las características propias del virus, y la segunda, que es otro factor importante, es la respuesta del huésped, ¿sí? El virus lo que puede generar cuando los pacientes se infectan por SARS-CoV-2, como muestra acá en el gráfico, ¿sí?, van a generar en los pacientes una respuesta inmune, principalmente mediada por células T, quienes van rápidamente a eliminar el virus. El tema es que cuando existe una carga alta, viral, lo que genera es un estado de inmunosupresión, principalmente eso lo vamos a ver en el laboratorio como
linfopenia, y genera una estrategia de evasión inmune. Otra de las características importantes es la carga viral. Una infección por SARS-CoV-2 con una baja carga viral va a generar una respuesta inmune en el huésped que va a permitir un clearance rápido del virus y una enfermedad que puede cursar asintomática o con síntomas leves. En cambio, una carga viral elevada va a producir principalmente este mecanismo de estrategia de evasión inmune, que la primera línea de defensa, más que nada antiviral, lo que va a hacer el virus es inmunosuprimir, es atacar ese estado antiviral que presenta, que da como respuesta al sistema inmunológico, y va a generar un clearance deficiente y una enfermedad severa. Y esto se correlaciona más que nada con estos pacientes que se hiperinflaman, y la persistencia del virus, el mayor tiempo en el virus a nivel del organismo, es lo que genera mayor hiperinflamación. Por supuesto, las condiciones del huésped, la presencia de comorbilidades, menores de 1 año, obesos, como dijo la doctora Espada, y también la presencia de mutaciones, un perfil genético, también influyen en este síndrome. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen una enfermedad leve o moderada, ¿sí?, donde presentan una carga viral baja, como vemos acá en el gráfico. Entonces, sí, se desata un estado antiviral en el organismo. El primero tiene que ver con el interferón tipo 1, que va a salir a eliminar lo que es el virus del COVID, ¿sí? Si este interferón, esta respuesta es temprana y es adecuada, ¿sí?, es importante, va a frenar lo que es la replicación, ¿sí?, viral. Está baja, el grado de inmunosupresión inicial mejora, por lo pronto mejoran los linfocitos, y se aborta todo lo que es el sistema de citoquinas inflamatorias. Entonces, como vemos en el gráfico, el paciente puede presentar fiebre, cuadros tipo gripales inespecíficos, hay un leve aumento de interleuquina 6 de linfopenia, y esto lo que va a llevar, entonces, si la respuesta es adecuada, se genera el clearance del virus y el paciente se recupera. Sin embargo, no pasa lo mismo en los pacientes graves, ¿sí?, o críticos, donde vemos que puede haber una carga viral elevada y que la respuesta del interferón tipo 1, que es la primera con la cual se enfrenta el virus, es baja e inadecuada. Por lo tanto, estos pacientes progresan a la clínica, ¿sí?, vamos a ver que comienzan con disnea, con mayor dificultad respiratoria, y esto se acompaña a mayor inflamación también a nivel del laboratorio, y el hecho de que se perpetúe esta inflamación genera mayor daño en órganos, y también va a desarrollar lo que llamamos el síndrome de tormenta de citoquinas. Entonces, este gráfico es como un modo de resumen de todo lo que hemos visto, ¿sí? El virus ingresa a través del receptor AC2, a nivel de la célula lo que va a hacer es replicarse. Cada virus puede dar alrededor de 10.000 o 100.000 copias. Este virus lo que va a hacer rápidamente, va a tratar de evadir el sistema inmune y el interferón, que es el primero que va a tratar de neutralizarlo, lo que hace es inhibirlo, ¿sí? Y después también a las células T, por eso, y a las células, las NK. Entonces, por eso inicialmente lo que tenemos es un deterioro del sistema inmune. Cuando el macrófago toma contacto, ¿sí?, a través de los Toll-like receptor, va a activar distintas vías para llamar a más células para que puedan neutralizar el virus, ¿sí?, y la liberación de citoquinas inflamatorias. Va a actuar a nivel genético, y lo que va a hacer es mayor producción de interferón, pero el virus va a volver y va a inhibir eso, ¿sí?, como forma de evasión inmune. Y otra de las vías que se van a activar son las vías a nivel del NF-kappa-beta y el inflamosoma. El NF-kappa-beta lo que hace principalmente es aumentar 3 citoquinas, que después van a ser blancos terapéuticos, como es la interleuquina 1b, el TNF-alfa y la interleuquina 6. ¿Sí? A este nivel actuarían los corticoides, ¿sí? A nivel genético actuarían los corticoides, y sería una de las indicaciones para el uso de esteroides. Y otro también es la activación del inflamosoma, en donde principalmente
lo que aumenta es la interleuquina 1, que va a estimular la interleuquina 6, y la interleuquina 18. Estas dos se encuentran más que nada en síndromes hemofagocíticos, y tanto esta disregulación inmune por la interleuquina 6 y esta interleuquina 1 son las responsables de una tormenta de citoquinas que se desata, que ya es una cascada final incontrolada inflamatoria. Entonces pasamos de un sistema inmune deteriorado a un sistema inmune hiperactivado. Llega así en el paciente la tormenta de citoquinas. Es el estado crítico de inflamación mayor que podemos tener con una alta mortalidad. Entonces, el virus genera dos estados en los pacientes graves y críticos que tenemos que conocer. Uno de los que nombramos, que era la inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque va a dar una respuesta alterada de interferón tipo 1 y va a generar la linfopenia, que son justamente los linfocitos T, que son las dos herramientas antivirales que tenemos. Y esto es lo que se llama el sello del SARS-CoV-2. Cuando nosotros vemos esta respuesta alterada de interferón y la linfopenia, significa que estamos en este estadio de inmunodeficiencia del paciente. El paso siguiente es la hiperinflamación, y tenemos dos olas de hiperinflamación. Hay una ola de hipercitoquinemia, que esta es una disregulación inmune, como vimos por la interleuquina 6, y el último estadio es la tormenta de citoquinas, en donde aparece la activación del inflamosoma y la interleuquina 1. Si esto lo vemos clínicamente, vamos a encontrar que los pacientes podemos justificar por lo menos el cuadro clínico que tienen. El aumento de interleuquina 6, interleuquina 1 genera a nivel sistema nervioso central fiebre, anorexia, a nivel hepático va a generar la producción de reactantes de fase aguda, proteína C, complemento, fibrinógeno. La interleuquina 1 aparte tiene acción a nivel del endotelio, y eso puede generar después daño endotelial con producción también o camino a una coagulopatía. Entonces, ¿cuál sería el espectro clínico? Siempre en pacientes severos y graves, ¿no? Y en niños. El espectro clínico significa hiperinflamación, hiperferritinemia, y en el laboratorio vamos a encontrar las citoquinas elevadas y el dímero D. Entonces, lo que vamos a observar es, los pacientes pueden tener una infección grave y aguda, eso se ve en realidad en pocos niños, ¿sí? Y esto es muy similar a lo del adulto. Lo que tenemos que tener como concepto nuevo es esta tormenta de citoquinas comienza en el órgano, en donde se encuentra el virus, principalmente unido al receptor AC2. Se genera como un SAM localizado. Esto nos enseña el COVID de nuevo, que los pacientes desde un daño orgánico después pasan a manifestaciones sistémicas no controladas como un SAM sistémico, ¿sí? Y otra forma de presentación es lo que estamos hoy justamente dando a conocer, por lo menos a mostrar otra mirada de lo que sería el síndrome inflamatorio multisistémico, que es una enfermedad posinfecciosa e inmunomediada. Entonces el paciente severo puede enfermar de una infección aguda o grave, que es lo que estuvimos mostrando, o hacer una forma posinfecciosa e inmunomediada, que es el síndrome inflamatorio multisistémico. Este es un artículo que salió publicado este lunes, en New England, en donde ya define directamente el síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes, y lo que muestra es que son 186 pacientes, el 70% tuvo COVID positivo, pero un 30% no, y eso en realidad lo que ellos muestran es que estos pacientes, el 30% tuvo un vínculo epidemiológico, o sea que tuvo un contacto con una persona sospechosa de COVID dentro de las 4 semanas previas. Si uno mira este gráfico, nosotros que podemos ver lo que sucedió en Estados Unidos con estos pacientes, es que ellos tuvieron el pico, en los primeros días de abril, ellos tienen el pico de COVID más alto, ¿sí? Principalmente esto es en adultos. Y cuando se empieza a bajar esta curva, ¿sí? Justamente 4 semanas después, principios de mayo, es donde ellos tienen el mayor brote de pacientes con PIMS, ¿sí? Entonces, nosotros en la Argentina podríamos estimar que si el pico de COVID es a mediados de julio, esperaríamos ver estos niños a mediados de agosto, ¿sí? Entonces, esto es como un resumen, lo que se interpreta que pasa con estos pacientes. En el pico de COVID, estos niños cursan una infección pausinmune o leve, ¿sí? Y 4 semanas después,
entre 4 y 6 semanas, desarrollan la infección por PIMS. ¿Y por qué mecanismo pasaría esto? Una de las respuestas inflamatorias primaria es la eliminación del virus, que es lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Que es a través del interferón, de las células T, ¿sí? Que van a ser más que nadie el macrófago. El tema es que en una segunda respuesta inflamatoria se activa el sistema adaptativo y va a formar anticuerpos. Estos anticuerpos que se forman contra el virus, si se forman en forma temprana, son como subóptimos, son subneutralizantes, no llegan a neutralizar totalmente al virus. Entonces, en vez de neutralizarlo, lo que forma son complejos. Entonces, si vemos el gráfico de abajo, estos complejos, en vez de neutralizar y eliminar el virus, por el contrario, favorecen su ingreso. Entonces, estos pacientes tienen como una segunda replicación, y esta replicación sin duda es mucho más fuerte y elevada. Es mayor esta replicación viral. Este complejo ingresa a través de los receptores FC de las células, se replican a nivel intracelular, lo mismo, cada virus entre 10.000 y 100.000 copias, ¿sí? Y esto vuelve a hacer un aumento en forma brusca de lo que es la replicación viral. También coinciden con un aumento de citoquinas, y esta inflamación se da en forma exponencial. Entonces, una de las características del tratamiento de estos pacientes es con gamma globulina. ¿Cuál sería la función? Justamente la gamma globulina neutralizaría estos receptores FC por donde podría entrar el virus. Bueno, en este artículo yo vuelvo un poco con las nomenclaturas, ¿sí? Y el problema es que quizás hay un poco de confusión de si estamos hablando de un Kawasaki-like, un shock de Kawasaki o un PIMS. En este artículo lo que muestra es comparar, ¿sí?, estos síndromes hiperinflamatorios con el Kawasaki clásico. Y lo que vemos es que hay claras características. Primero, como dijo la doctora, hay diferencias en la etnia y a nivel genético. Son pacientes de mayor edad. Esta es una triada fundamental que, como vemos, es mucho más rara en los pacientes con Kawasaki. Es la presentación gastrointestinal. Son pacientes graves que hacen inestabilidad hemodinámica y shock, y miocarditis con disfunción ventricular. Y también la característica es que tienen mucha inflamación. En el laboratorio vamos a ver mucha inflamación. Entonces, en este espectro que nosotros tenemos de nomenclaturas, que vamos del Kawasaki shock, del síndrome inflamatorio multisistémico y la activación macrofágica, siempre mirándolo desde la patogenia, tenemos que determinar bien lo que es el síndrome inflamatorio. Y la principal diferencia que tenemos es que la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis, ¿sí? En cambio, el síndrome inflamatorio multisistémico, el proceso principal que se produce, el mecanismo es inflamatorio, es hiperinflamatorio, y se diferencia, por ejemplo, ¿qué biomarcadores nos va a ayudar? Los que nombró Graciela, la hiperferritininemia, esto no se ve en la enfermedad de Kawasaki, el dímero D, que habla de un estado procoagulante, de lesión endotelial, y la linfopenia, que era lo que hablábamos de este sistema inmune que está deteriorado, e incluso ya en las formas más inflamatorias está agotado. También estos pacientes tienen una edad mayor y el tratamiento en general son resistentes a la gamma y requieren el corticoide, como mostré donde actuaba a nivel genético, ¿sí?, a nivel de la transcripción de interleuquinas, y muchas veces también tratamiento dirigido a las citoquinas, interleuquina 6, interleuquina 1 principalmente, como son los agentes biológicos. Entonces, otras características del PIMS es que, como vimos, alrededor de la mitad de los pacientes pueden tener estos síndromes Kawasaki-like, pero esto excede el Kawasaki, ¿sí? El síndrome de PIMS, aparte de ser inflamatorio, excede en las manifestaciones clínicas, y estos son los distintos reportes, y hay mucho más que aparecen. Por ejemplo, en el caso 1, es de la miocarditis aguda, son pacientes que ingresan con fiebre, con miocarditis y se chocan, ¿sí? Y desarrollan un síndrome de PIMS. Otras son, por ejemplo, abdomen agudo, pacientes con una sospecha de apendicitis, o que se encuentran invaginados con adenopatías, ingresan con vómitos, deshidratación y shock, ¿sí? Uno debe pensar en COVID.
También el compromiso pulmonar, si bien es mucho menor que lo que se ven en adultos, estos pacientes pueden tener compromisos pulmonar, infiltrados, vidrio esmerilado, efusión pleural, y también, si bien es más rara, no olvidemos que también hay receptores AC2 a nivel del sistema nervioso central. Los pacientes pueden hacer desde una encefalitis viral con convulsiones hasta un accidente cerebrovascular agudo. Todas estas pueden ser manifestaciones de un síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, ¿por qué es importante conocer la patogenia? Porque nosotros vamos a poder entender, cuando el paciente lo revisamos y la expresión clínica que tiene el paciente, vamos a poder entender cuál es la vía que está activando el COVID y de esa manera poder hacer un abordaje más dirigido. Recordemos que, similar a lo que hace en el adulto, puede hacer un daño orgánico y un SAM, y todos los órganos que tengan los receptores de AC2 pues van a poder internalizar el virus y producir una inflamación localizada y por consiguiente una inflamación sistémica. También recordemos que la formación de estos inmunos complejos con anticuerpos no neutralizantes van a activar el complemento y pueden dar, por ejemplo, acá lo que vemos en pacientes severos, ¿sí?, el aumento de C5A y dan vasculiopatías trombóticas. Por vías de interferón también se puede expresar el paciente, por ejemplo, con una perniosis. Si el paciente concurre con fiebre persistente, dificultad respiratoria, una falla multiorgánica y un cuadro similar a un SAM, uno debería pensar en las vías de inflamasomopatías, interferón de la interleuquina 1, y recordar que hay pacientes que pueden hacer una inflamación, ¿sí?, mediada por estos autoanticuerpos que vimos antes, y es posinfecciosa, inmunomediada, como es el síndrome inflamatorio. Entonces, ahora viendo cómo desde la patogenia uno puede ver a la clínica, el abordaje de estos pacientes nos muestra que es diferente, y según las manifestaciones clínicas uno piensa en la vía patogénica, y de ahí diríamos debería darse un tratamiento adecuado o dirigido. Entonces doy paso a la doctora Espada, que va a hablar sobre el abordaje de estos pacientes. Este cambio es para despertarlos y que no se sientan avasallados ni dormidos. En realidad tratamos de buscar guías de tratamiento, ¿sí?, que nos ayuden. Entendemos que las guías tienen que hacerse en el lugar donde uno trabaja, con la población que uno trabaja. Estas son guías que se han hecho en Estados Unidos, donde quizás los recursos que tienen son diferentes. Pero los voy a llevar con el cursor para que vean cómo en primera instancia ellos tratan de pedir todo lo que tiene que ver con infección para COVID, miran el corazón siempre de esos pacientes, tratan de cultivar y ver si no hay alguna otra infección asociada, y buscan todo lo que estuvimos hablando hoy asociado al síndrome de hiperferritinemia. Después tienen algo que ellos llaman SET2, ¿sí?, que es donde piden radiografía de tórax, ecocardiograma, donde piden más estudios que los hematólogos evalúan, pensando si ese niño puede tener o no una endotelitis y posibilidad de hacer trombosis. Piden el panel de citoquinas, por eso decía, esto depende del país donde uno trabaja. Ellos piden IL-1, piden IL-6 y piden interferón, así como nosotros pedimos un hemograma, ¿sí? Pero lo válido de este diagrama de flujo, por así decirlo, es que ellos hablan de un niño con enfermedad leve, como mostró Marcela, que puede manejarse ambulatoriamente, al que siempre le chequean el corazón y le chequean su abdomen, y si el niño no empeora y los reactantes de fase aguda disminuyen por abajo de 30, los ven ambulatoriamente cada 48 horas. Si ese niño empeora, ingresa, y generalmente cuando empeora, ingresa yocado a la unidad de cuidados intensivos. Es ahí donde el grupo multidisciplinario, tiene que funcionar con excelencia, como digo yo. El infectólogo, el terapista, el hematólogo, el inmunólogo, el reumatólogo, el cardiólogo, ¿sí?, porque cada uno tiene que hacer con ese paciente. Se colocan antibióticos empíricos, así dicen las guías, y depende si el paciente tiene inflamación para COVID, darán antivirales, utilizarán gamma globulina, tal cual explicó Marcela.
Si tiene un cuadro parecido a enfermedad de Kawasaki, utilizan gamma, pero a propósito coloqué en colorado valorar el uso de corticoides, porque como ellos dicen, ese grupo de pacientes no suele responder a la gamma globulina, y si tienen un PINS más severo, entonces es donde se usan pulsos gamma globulina. Los hematólogos evalúan la posibilidad de anticoagular al paciente, y ahí es donde los reumatólogos, yo abrevié muy sencillamente IS, como si inmunosuprimir fuera sencillo, pero para pensar qué droga podría ayudar a ese niño a sacarlo de esa hiperinflamación devastadora. Esto tan solo para que vean el glucocorticoide, y en dosis menores a 2 miligramos por kilo, utilizando con foco su acción genómica, es el tratamiento más importante para controlar la hiperinflamación. ¿Lo logra siempre? No. Si no, no estarían todos estos trials funcionando. Pero sí es la droga más importante para usar. Esa disponemos en el hospital, disponemos en Argentina. Los estudios que están en curso son los estudios con bloqueantes de interleuquina 1 con anakinra, que la ventaja de la anakinra, que sí no hay en Argentina, aunque hemos logrado con Sobi Europa hacer una alianza por si necesitáramos esta droga, porque la anakinra tiene una vida media cortísima. Imagínense que se da todos los días, ¿sí? Entonces no hay riesgo, si el paciente tiene una sobreinfección, de retirar esa droga y manejar al paciente de forma más tranquila. Bloqueantes de interleuquina 6, bloqueantes que neutralizan el interferón gamma como el emapalumab, y inhibidores de YA. Todos estos estudios están ongoing en pediatría, veremos sus resultados. Esto me pareció importante para los pediatras que siguen pacientes con enfermedades reumáticas, para los infectólogos que de pronto tienen que ver nuestros pacientes reumáticos con COVID. Son guías que la Asociación Americana, el Colegio Americano de Reumatología hizo, todavía no llegó a publicar, en el 17 de junio de este año. Y hay algunas recomendaciones que son conocidas, pero que vale la pena recordarlas. Uno tiene que enseñarle al paciente y a la familia el cuidado, distancia social, lavado de manos y el no exponerse. Hacerles entender lo que es el uso de la telemedicina, sobre todo cuando hay alta circulación viral. Hay pacientes con enfermedades reumáticas que sí o sí necesitan de controles porque tienen enfermedades severas. Ejemplo, los niños que tienen uveitis tienen que seguir con sus controles con lámpara de hendidura. Uno no debe olvidar la vacunación habitual que ese niño inmunosuprimido puede recibir, y obviamente vacuna para la influenza. Y ponen en Estados Unidos que no se testea de rutina como screening como en la población general al niño reumático, ¿sí? ¿Qué sucede si el paciente con enfermedad reumática no está en contacto ni tiene infección por COVID? Hay que sentarse con los padres y hacerles entender que la medicación antirreumática hay que sostenerla. Lo peor que le puede pasar a un niño con una enfermedad inflamatoria es que deje toda esa medicación antiinflamatoria y se hiperinflame, además de tener COVID. Siempre que podamos usar corticoides en la menor dosis posible es lo que hay que hacer, pero por favor de esto se ocupa el reumatólogo, porque el reumatólogo es el que está valorando qué dosis necesita ese niño para estar inactivo. Y uno puede extender con criterio los tiempos de monitoreo de laboratorio, ¿sí? Ejemplo, nosotros controlamos metotrexate cada 3 meses. Si hay alta circulación viral y ese niño viene con laboratorios normales, uno puede correr ese tiempo de monitoreo de laboratorio a 4 o 6 meses, por darles un ejemplo. ¿Qué pasa si el paciente tiene enfermedad reumática y tiene COVID asintomático? El tratamiento continúa exactamente igual y siempre lo mismo, pensar si la dosis de corticoide que estoy usando es la que debo o si puedo bajar un poquito más, ¿sí? ¿Qué pasa si el niño tiene una enfermedad reumática y una infección sintomática por COVID? Charlen con su reumatólogo, porque no es que hay que sacarles todo, ¿sí? Ahí me taparon, perdón, no veo yo mi slide, pero los antiinflamatorios, la hidroxicloroquina y la colchicina, se pueden continuar perfectamente bien, y todas las drogas de acción inmediata,
el ejemplo más común para ustedes es el metotrexate como droga sintética, o los biológicos, se deberían suspender menos los que bloquean la IL-1 y los que bloquean la IL-6, que como comentó Marcela, son precisamente las dos citoquinas que uno debería tener bloqueadas en estos pacientes si es que contraen enfermedad por COVID sintomática. ¿Qué hacer con los corticoides? Tratar de reducirlos manteniendo la enfermedad inactiva, y por favor jamás se olviden de las suprarrenales. No se trata de que porque el niño tenga COVID le bajan el corticoide de 20 a 5 miligramos, porque lo único que hacemos es agravar la enfermedad y someter al niño a una insuficiencia suprarrenal. Traté de buscar series de pacientes con enfermedades reumáticas que hayan padecido COVID en pediatría y no la encontré. O sea, tengo lo que les puedo contar de amigos que trabajan en Italia y de amigos que trabajan en Estados Unidos y en España. No han tenido pacientes con enfermedad reumática y COVID que hayan hecho enfermedad severa. Pero esto es charla. Van a publicar sus papers y lo veremos. Puse 2 papers de adultos que me parecieron el segundo mejor que el primero, pero los voy a comentar por el número de pacientes, ¿sí? El primer paper habla de que en una cohorte de adultos y niños de 950 pacientes, 11 adultos que tenían enfermedad reumática y estaban bajo tratamiento con biológicos, desarrollaron COVID sintomático. De esos 11, 6 tuvieron neumonía y ningún niño desarrolló ninguna complicación. 10 de esos pacientes tuvieron fiebre y un paciente no tuvo fiebre y sí debutó con síntomas digestivos. Recuerden, la fiebre en nuestros pacientes, uno no siempre puede esperar fiebre porque son pacientes que están bajo medicación inmunosupresora. La mayor parte de estos infectados tenía contacto cercano. El segundo estudio es un estudio bien interesante de una alianza entre Europa y los Estados Unidos, que registra 600 pacientes, de los cuales la mayoría tenía artritis reumatoidea, 46% de ellos habían sido hospitalizados y 9, el 55% de ellos se habían muerto, ¿sí? La comorbilidad más frecuente de este grupo de pacientes que fue hospitalizado era la hipertensión, la dosis mayor a 10 miligramos de glucocorticoides, y la edad mayor a 65 años. El uso de DIMARS, y vuelvo a decir, de metotrexate, no aumentó en este estudio, que tiene un buen control, la tasa de hospitalización. Y ahora para comentarles los mensajes finales, ya que como verán no hablo de conclusiones, porque con una enfermedad de 4 meses uno no puede concluir nada, recién la estamos viviendo, ¿sí? La infección por COVID-19, perdónenme el error, desencadena en un solo disparo, así tal cual dicen los americanos y los europeos. Tú contraes infección por COVID y pueden desarrollarse diferentes escenarios clínicos. Y el 1 al 2% de esos pacientes pueden tener una enfermedad severa y potencialmente mortal. Si bien su tratamiento al día de hoy es empírico, y me tomé el atrevimiento, esto es lo que dicen todos los papers, pero me tomé el atrevimiento de poner signos de interrogación, porque después de todos los mecanismos patogénicos que vimos, la reflexión es que conociendo estos mecanismos patogénicos, lo que tenemos que hacer es asociarlos al escenario clínico para ver si podemos ayudarlos con algún tipo de tratamiento. El abordaje de esta enfermedad multisistémica tiene que ser multi e interdisciplinario, no hay la menor duda. Y hay necesidad de evaluar y redactar guías de Standard of Care. Las que yo les mostré son para Nueva York, no son para la Argentina, ¿sí? Entonces eso es muy importante, hay que trabajar rápidamente en esto. Y esto sí es un concepto que usamos los reumatólogos, pero me parece totalmente válido colocarlo acá. En un diagnóstico temprano de enfermedad inflamatoria por COVID, el tratamiento oportuno va a evitar el daño y va a evitar la muerte. Si uno piensa en todos los mecanismos que Marcela comentó, el tratamiento dirigido al target responsable de las manifestaciones clínicas puede ayudar muchísimo a estos niños. Y muchas gracias por todo. Aquí finalizamos. Todas las preguntas a la doctora Álvarez.
Bueno, la verdad es que hay varias preguntas ya en el chat. La charla fue brillante, Marcela. clarísima. La verdad es que para verla varias veces y poder seguir pensando y entendiendo mecanismos complejos. Bueno, les voy a hacer unas preguntas, así las pueden contestar. Sí, la sabemos. Yo me voy a anular el audio, así que interfiere con el de ustedes. Ahí va. Bueno, la primera pregunta de unidad 7 pregunta, ¿por qué motivo el SARS-CoV-2 eleva la procalcitonina en plasma a diferencia del resto de las infecciones de origen viral? Se explica por la incapacidad de acción que genera su interferón. Sí, en realidad es esa la causa y aparte es tal el grado de inflamación que aumentan todas las citoquinas inflamatorias, ¿sí? Si bien esa es más característica de las infecciones bacterianas, a diferencia de otros virus, en esto se encuentra sumamente aumentado. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta de Gaby Schiffman de terapia. Hace dos preguntas. ¿Cómo se incorporarían los casos de síndrome con PCR positivas? Si esto se puede explicar por infección prolongada, una reinfección, o cuál es la posibilidad de desarrollar este síndrome en la etapa aguda de la enfermedad. Sí, generalmente es por una infección prolongada, ¿sí? Igual cuando se forman los anticuerpos que no son neutralizantes y forman el complejo con el virus y generan la internacionalización, el virus vuelve a replicarse. Por eso volvemos a encontrar ADN, ARN viral, y por eso las pruebas de PCR dan nuevamente positivas, ¿sí? En general, en los PIMS, nosotros podemos encontrar PCR positivas o IgG positivas. La presencia de IgG nos hablaría de algo postinfeccioso, como habíamos mostrado. La persistencia o la presencia de esta PCR puede verse a prolongación de replicación viral o porque estos inmunos complejos vuelven a producir la replicación viral dentro de la célula. Lo internalizan y vuelve a producirse nuevamente la replicación viral. Bueno, les hago otra pregunta de Ignacio Telchini, que es un residente del hospital. Si hay algún dato clínico o factor de riesgo en la infección aguda que nos ayude a predecir la posibilidad posterior de tener esta infección. Sí, los factores de riesgo principalmente son menores de 1 año y pacientes que tengan una patología, comorbilidades asociadas. En general, en pediatría tiene que ver la obesidad, pues es un estado de inflamación, y también pacientes con compromiso respiratorio asmático. Lo mismo pasa con los pacientes inmunosuprimidos o inmunodeficientes, ¿sí? Presentan mayor susceptibilidad a este virus. Y dentro de los biomarcadores, que también, no sé si esa también era una pregunta, que nos pueden ayudar en la fase aguda, es un paciente que presente ferritina, presencia de dímero D, PCRs elevadas, son todos biomarcadores de que el paciente va a evolucionar a una forma grave sin duda, ¿sí? Estamos en un proceso ya inflamatorio sistémico. Y de ahí a lo que es la gravedad, muchas veces vemos que estos pacientes en horas se complejizan, ¿sí? Y eso tiene que ver con la cascada inflamatoria. ¿Sí? Otra pregunta que tenemos es si existe experiencia en infusión de plasma de pacientes convalecientes en el tratamiento de... En niños. No sabemos. No sabemos. No lo podemos responder. Pregunta alguien de NEO, que no tenemos el nombre, si se pueden usar antagonistas de angiotensina 2. Sí, o sea, en realidad esa es una buena pregunta, se la hacen también los adultólogos. En realidad no está indicado la suspensión de antagonistas de la ECA en los pacientes ni pediátricos ni adultos, ¿sí? En realidad esto no va a disminuir la entrada del virus. La entrada del virus
o sea, lo que hace es unirse a estos receptores, y no es mayor el riesgo en los pacientes de suspender los IECA que persistan con esto. Bueno, la doctora Cabrera, de cardio, pregunta si se pueden definir si las lesiones son secundarias a la vasculitis o por agresión directa al órgano. Sí, es una buena pregunta. En realidad tiene varios mecanismos de acción el COVID. Puede ser por injuria directa, más que nada lo digo a nivel cardiológico, puede dar injuria directa o también lesión endotelial. ¿Sí? La inflamación y la lesión endotelial también puede dar lesión del órgano, más que nada a nivel cardiovascular. Son múltiples, como vimos, vías de afección que tiene el COVID. Un comentarito chiquitito. Aquí estoy bien. Ángela, lo que se ha visto, y sobre todo con la primera diapositiva que mostré yo del doctor de España, ¿sí? del médico de España que hizo su publicación, él nos cuenta que la posibilidad que tuvieron de hacer de autopsias, de ver tejidos, encontraban lesión en miocardio, en pulmón, en muchísimos órganos, ¿sí? Lesión inflamatoria con daño y macrofagia. Bueno, la doctora Zunino pregunta, son dos preguntas, pero que tienen que ver con el mismo tema. ¿Cuánto tiempo mantener el tratamiento con corticoides? Si hay descripción de manifestaciones tipo Jordan como públicas. Y también pregunta si hay que agregar a los pacientes con aspirina si tienen aumento de resistencia en las paredes coronarias en estos pacientes COVID positivos. Bueno, con respecto a los corticoides, en realidad en la fase inicial no están indicados, ¿sí? Porque es la fase, como vimos, de replicación viral. Entonces, si uno inhibe todo lo que es la parte de respuesta inmune inmediata, a través del corticoide estaríamos favoreciendo la replicación viral. El corticoide está indicado más que nada cuando entramos en la fase inflamatoria, ¿sí? Eso cómo lo vamos a ver, porque el paciente comienza con, más que nada se da el séptimo 10 días, entre los 7 y 10 días el paciente progresa y aumentan los biomarcadores inflamatorios en sangre, ¿sí? Y también la descompensación hemodinámica y la dificultad respiratoria, todo eso son parámetros de evolución, de gravedad. Ahí sí estarían indicados los corticoides. Con respecto a la aspirina, la verdad que eso es más del manejo del hematólogo. Tenemos opinión, pero preferiríamos antes que los hematólogos. Sí, es un estado procoagulante y inflamatorio, y eso por eso es multidisciplinario. Si eso se conversa con el hematólogo, ¿cuál es el momento ideal para antiagregar y anticoagular? Bueno, estamos ya en tiempo, creo que se han contestado todas las preguntas, por lo menos que se hicieron, y van a seguir surgiendo preguntas en un futuro en algo nuevo. Perfecto, yo quisiera hacer un comentario. A todos los que están conectados, recuerden que la semana que viene es feriado, no tenemos esta actividad, y la siguiente volvemos con el servicio de hematología que va a presentar el actividad. Les pedimos a todos que activen sus micrófonos y damos un gran aplauso virtual al equipo de reumatología. Te esperamos entonces en 2 semanas. Gracias. Perdón. La doctora Espada nos va a hacer un comentario de cierre. En realidad este comentario es algo que charlamos en el servicio. A ver, no es un comentario académico, pero es un comentario de cómo nos sentimos frente a la pandemia. Espero poder terminarlo. Yo creo que nunca nos hemos sentido más vulnerables, ¿sí? Ni más pequeños en este momento del mundo. Y creo que todo va a ser diferente post pandemia. Con lo cual uno tiene que ser más solidario, aprender a cuidarse y cuidar un montón a nuestros niños y a las familias que atendemos. Está la lista nueva. Gracias a todos y los esperamos dentro de